llegaba al punto de que yo trabajaba solamente para tener plata para poder drogarme, ¿verdad? Yo esperaba el fin de mes para poder consumir como quería. Y llegué al punto de perder muchos trabajos porque cobraba y ya no aparecía más. O renunciaba porque ya no quería dejar de consumir y prefería quedarme consumiendo Que ir a trabajar. que ir a trabajar. Yo llegué a un punto que dejé de verle a mi hijo porque tenía vergüenza de que él me vea así. No del lado de que él sabe esto, ¿verdad? Claro. Pero yo estaba muy flaco. Esto se me hundía. Porque ya no comía, no dormía, tenía ojeras enormes. Uh-huh. Con el único que hablaba era con mi hermano, pero era cuando yo me sentía mal. Y llegué un día a decirle a pedirle por favor que nunca él deje de ver a mi hijo, que le pida perdón a mi mamá, que le dije que él iba a ser la persona que mamá quería que de repente yo llegue a ser, que nunca él sea así como yo, que siempre se agarre de cómo yo estaba para nunca cometer el mismo error. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Fabio Miret y este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. Hoy estamos con Lucas. Lucas me mandó su historia, como la mayoría de las personas me mandan sus historias. Me llamó mucho la atención su historia porque tiene una vasta trayectoria en el consumo de estupefacientes y con eso también le trajo muchísimos problemas. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Es una oportunidad magnífica la que me diste. Me gustó mucho el contenido que vi que haces. ¿Cómo te decidiste a venir? ¿Cómo te decidiste a mandarme tu historia y decir, Fabio, ¿sabes qué? Yo también quiero contar mi historia. En realidad creo que vi primero la entrevista a Mario, Ajá. a Andrea, y la última que vi creo que es de Milu. ¿Cómo? Milu. Sí, Uh-huh. es la de ella. Y me llamó la atención porque es algo que no se habla. Uh-huh. Es algo que está muy, muy a escondidas todavía esto. Y por más que esté escondida, es normal. O sea, vos le mirás a un doctor, a un médico, o le mirás a un abogado, ellos también consumen. Sí. Mucha gente que nosotros pensamos que son personas, no sé, pensantes, sanas, también son consumidores. Sí. Así que también está tu historia, Lucas. Lucas, ¿cómo comienza tu historia? ¿A los cuántos años? Y yo comencé normal con los vicios leves, vamos a decir la verdad, que son el tabaco, el alcohol. Y ¿Qué edad? aproximadamente a los 13 o 12 años por ahí con el tabaco y alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Permiso, ¿tu entorno social te orilló a eso? ¿Vivías en un lugar donde, no sé, los niños podían también consumir? ¿Era normalizado? Los niños no, pero para mí era normal porque en mi entorno, en la familia, siempre hubo gente que fumaba, gente que tomaba, Ya. gente que... O sea, yo veía amigos de la familia que eran consumidores de tabaco, de alcohol, y un día con un amigo Uh-huh. decidimos probar un cigarrillo y así empezamos. Y se te hizo fácil normalizar ya que todo el mundo hacía y no pasaba nada. Sí. ¿Y de ahí para dónde? De ahí comencé con el consumo de marihuana. Empecé a fumar a partir de los 14, creo, si no me equivoco. La primera vez que fumé fue porque
Había encontrado unas tucas, me llamaba la atención y quise probar, quise saber qué era de diferente con el cigarrillo, quise saber qué, qué se sentía, como todo comienza por Sí. curiosidad. Y de ahí, de a poquito, empecé a ir fumando y fumando, fumando cada vez más. Ya comprabas vos, Ya ya compraba yo. conocías dónde se compraba, Sí, no se vendía, perdón. sí. Es- Después, en la época del colegio, fue así donde más consumí lo que era la marihuana y eso. Y llegué a probar bastante drogas más ya ahí. Ya me metí. Pero, permiso, en tu experiencia primero con la marihuana, hablemos de la marihuana. Sí, ¿Cómo llegaste a entrar? Me dijiste que por encontrando una tuca. sí. ¿Te gustaba? ¿Cómo te sentías? Eh, ¿Te sentías más, vamos a decir, pro? ¿Te sentías más mejor, más adulto? Es, en cuanto a sentimiento, no me hacía sentir más importante, Ajá. más grande, superior a nadie, ¿verdad? Pero sí la sensación que generaba, yo dibujo bastante hasta hoy en día. Es, entonces eso hacía que yo, qué sé yo, me enfoque más en lo que hacía, ¿entendés? Ujú. Dibujaba mejor, sentía que dibujaba mejor, Ya. encontraba así un enfoque, como te dije. Ujú. Es el famoso cuelgue que le Sí. dicen, ¿verdad? Y podía estar un día, 2 días en un solo dibujo porque, tipo, dibujaba, llegaba al punto que ya no me gustaba el dibujo que estaba haciendo, entonces soltaba un rato, me entretenía ahí con, qué sé yo, jueguitos, la tele. Después volví a fumar, estaba ahí, comía algo y después le agarraba otra vez al dibujo y ahí, tipo, parecía que ahí encontraba otra vez la idea, ¿entendés? O sea, la marihuana te enfocaba a hacer algo que en realidad sí te gustaba. Sí. Y agarré eso como costumbre. Sí, era disfrutar más lo que hacías, Sí. básicamente. La agarré de costumbre, la agarré de hábito, porque inclusive dejé de fumar cigarrillo por fumar marihuana. Me parecía mejor, ¿verdad? Ujú. Es, eh, en vez de un pucho con café en el desayuno me aplicaba un fino y un café negro a la mañana. Eh, Era así, sí o sí. Después, después de almorzar, antes de dormir. Ya era tu cotidianeidad. Era un cigarrillo para mí. Sí. Se volvió un cigarrillo para mí la marihuana. Conviví con la marihuana y hice toda mi vida con la marihuana dentro de mi familia. Ok. Aunque, o sea, hasta que llegué al punto que, tipo, mi mamá ya sospechaba, ¿verdad? Tenía el ojo rojo todo el día, ¿verdad? Ah, todo eso era sin que tu familia sepa No, nadie todavía. supo nada mucho tiempo. Ya. Tenía los ojos rojos todos los días. Ya no me importaba. O sea, los primeros tiempos la gotita, todo así, ¿verdad? Súper. Y después ya no, así, tipo, me fumaba y ya me quedaba así, ¿verdad? Mi mamá un día me agarró después del colegio y me preguntó, yo quiero saber, yo quiero que me digas la verdad. ¿Vos fumás marihuana? Me dijo. Y le negué, ¿verdad? Me habrá hecho esa misma escena 2, 3 veces hasta que un día llegué del colegio, estaba tirada así en el sofá y viene y se sienta a mi lado y se agacha. Y del piso agarra mi paper, ¿verdad? Se cayó. Que yo no me di cuenta que eché. Y me dice, mira, ¿para qué usas esto, me dijo. Y le tuve que contar. Le conté que sí, que fumaba. Pero ya en esa época ya había probado bastante otras drogas. ¿Y cómo entraste a las otras? Siempre por curiosidad. Siempre por curiosidad. Siempre para saber qué hace, qué efecto te da, qué sensación te da, en qué estado te... en qué trance te dejan, ¿no? Ujú. Siempre para saber, para experimentar. Y al experimentar una, no quiero decir te quedabas colgado con esa, sino tomabas ya como hábito también consumir esa. Me pasó con 2 drogas.
únicamente eso de agarrarle como hábito, que fueron la cocaína y la marihuana. Y después lo otro, así depende de la ocasión de repente, ¿entendés? Es la primera vez que consumí algo que no era marihuana, creo que ya fue el ácido. Y fue así una vez por una experiencia que escuchamos de unos amigos de cómo les hizo. Y quisimos probar con otro amigo. Compramos de la misma persona el mismo producto porque queríamos experimentar tipo algo similar a lo que ellos pasaron. Y queríamos saber qué tan real era el efecto, ¿entendés? Y pero esos, por ejemplo, no fueron drogas con las que me quedé así por una temporada, vamos a decirle. Era así, depende mucho de lo que había, depende mucho de lo que De la surgía. situación del Sí. momento. Pero con la cocaína te quedaste. Con la cocaína, a la cocaína le hice parte de mi vida. ¿Cuánto Mu- tiempo? ¿Y muchos desde qué años. edad? Creo que a partir de los 17 más o menos de consumo de cocaína. Es hasta casi 9 meses atrás. Ah, carajo. Hasta casi 9 meses atrás. Primero te felicito. Primero te felicito porque dejaste eso. Entiendo que es muy difícil ya por lo que otras personas vinieron a contar acá. Sí. Y segundo, a los 17, yo entiendo que cuesta dinero la cocaína, cuesta Sí. dinero. ¿A los 17 trabajabas? Yo trabajé a partir de los 15 años. Trabajé en una casa de informática Ujú. que era del marido de la amiga de la familia. Ya. Me dieron trabajo de medio tiempo. Yo cobraba por semana, de eso costeaba lo que era mi consumo. Cuando eso de la marihuana, es porque todo lo que era para movilizarme, ir al colegio, cosas así, siempre me cubría Tu mi familia. gasto de la familia, ¿entendés? Entonces todo lo que yo ganaba era para lo que yo quería comprar, ¿verdad? Ya. Y tipo para darme mis gustos en aquel entonces, ¿verdad? Y a los 17 yo, aparte de fumar, yo vendía también Ya comenzó. a los que eran de mi entorno, le vendía la marihuana, ¿entendés? Y generaba plata de eso. Y aparte que no consumía solo, consumía con un grupo, poníamos plata entre cada uno para lo que era el producto en sí, las bebidas y cosas así. Vos me contaste una historia que fuiste a comprar a tu dealer marihuana y no tenía en ese momento. Sí. ¿Puedes contar eso? Cuando eso todavía, o sea, cuando eso ya consumía también, ya llegué a probar lo que era la cocaína. Y esta persona me hizo pasar a su casa, ¿verdad? Para esperar. Ujú. Y entre que estábamos esperando, estábamos jugando Play, llega el que es su proveedor, ¿verdad? Y le trae su mercadería y le da en dos partes. Es un pedazo de lo que era para vender como cocaína y otro pedazo que era para que él cocine el producto, que es lo que se le conoce como el crack, ¿verdad? En mi ignorancia yo pensé que ya el producto como crack ya venía así. Bien así. Se cocina aparte. El producto crack, o sea, vendría a ser el residuo de la marihuana, Sí. de la cocaína, perdón, es cocinada. Ya, ok. Se mezcla con un poco de bicarbonato y cosas así y ¿Y se le da fuego. a dónde te llevó la coca? ¿Qué hiciste? ¿Qué te acordás? ¿Cuáles fueron tu experiencia que ahora decís, carajo, por todo lo que pasé? Pasé bastante cosas, en realidad pasé muchas cosas. Perdí muchas cosas. Porque llegaba al punto de que yo trabajaba solamente para tener plata para poder drogarme, ¿verdad? Yo esperaba el fin de mes para poder consumir como quería. Y llegué al punto de perder muchos trabajos porque cobraba y ya no aparecía más.
o renunciaba porque ya no quería dejar de consumir, prefería quedarme consumiendo Que ir a trabajar. que ir a trabajar. Prefería de repente se me era fácil, ¿verdad? Entre comillas, perder un trabajo y volver a buscar otro para poder quedarme unos días más o un rato más consumiendo. Y llegaste a consumir entonces todos los días. Sí. Llegué a una época que solamente o sea, mis primeras épocas solamente eran fines de semana, algunos fines de semana de por medio, qué sé yo, no eran todos. Y hasta que llegué a la época que solamente dormía fin de semana. Y la peor época en la que llegué fue que ya no dormía hasta llegué a estar así en giras más de 15 días. 15 días sin dormir. Sí, más de 15 días sin dormir, sin comer. Qué sé yo, una empanada después de más de 2 semanas eso. Para hacerle, como se dice en guaraní, el bareayoko. Tipo, para engañarle al estómago y continuar otra vez, ¿no? Dejé de consumir cuando me enteré que iba a ser papá. Ok, sos papá. Soy papá, tengo un hijo de 5 años. ¿Cuánto tiempo dejaste de consumir? Por un poco más de 2 años. Y eso fue así, de golpe, fue abrupto, dijiste, ¿sabes que no? Sí, fue viene mi literal, hijo. así, pero a lo literal, de un día para otro. Y en ese momento dijiste, hasta acá, no voy a consumir más. Ahí ese día le llamé a la persona de la que yo compraba y le dije que le pregunté si tenía lo que yo le pedí. Me dijo que sí. Y le dije, si podés ver para vender nomás ese vende, boludo, porque yo no voy a comprarle. Y desde ese día dejé de consumir otra vez todo. Dejé de fumar marihuana, dejé de consumir cocaína. Dejé el cigarrillo también en aquel entonces. ¿Pasaste un periodo de abstinencia? No me costó para nada en ese entonces por el estado de emoción, creo yo. Ya. ¿Verdad? Yo... el tener un hijo era algo que yo quería, siempre quise, ¿verdad? En ese entonces yo venía de un tiempo de intentar tener un hijo con la mamá de mi hijo. No se daba y tipo cuando me resigné a intentar tener esa criatura, de repente llegó. Entonces creo que de ese lado eso ayudó ahora para que tipo a mí no me dé vueltas en la cabeza eso. Ujú. Pasaron 2 años. 2 años. ¿Qué pasó para que vuelvas? Nunca dejé de concurrir con la gente que siempre hablaba, ¿entendés? Ujú. Yo me iba a la cancha con un grupo de barra, ¿verdad? Yo seguía en contacto con la gente del grupo. Yo seguía concurriendo a los lugares de encuentros. Me seguía yendo en las esquinas donde nos encontrábamos para irnos a la cancha. Después de la cancha me quedaba con ellos. Me solía ir siempre a la cancha y no dejé de hablar con esta persona con la que yo consumía y de la que yo compraba de repente. Ujú. Eso hizo que relaciones esas personas con tu consumo y quieras de vuelta, o esas personas consumían frente tuyo. Sí, yo nunca dije nada, o sea, cada uno es libre, ¿verdad? Claro. Tampoco, porque yo sabía bien que si yo no quería ver eso, yo no tenía que estar ahí, no Claro, ellos sí. enfrente de mí, ¿entendés? Y llegué a estar con personas que inclusive una vuelta, yo tatuaba antes, me fui como para tatuarla a su casa, ¿verdad? Y me mete así en una tarjeta y me pasa así en la cara y me dice, ¿no quieres tomarme eso? Y
En ese momento le dije que no, ¿verdad? En ese momento pude ser fuerte. Salí de esa casa, salí de ese lugar sin haber agarrado, ¿verdad? Sin haber aceptado esa invitación. Pero siempre había gente que es increíble cuando uno deja las cosas, ¿verdad? Es hasta el que no te quiere invitar. ¿Qué tan fuerte tuviste que ser para rechazar esa oferta? Es- en ese momento no me costó. No. Me parecía tipo... O sea, sentía como que me provocaba, tipo... No con esas ganas de que en realidad le agarre eso, ¿verdad? Ujú. Más para hincharme, ¿entendés? Más para molestarme, qué sé yo. Ya, entiendo. Así tipo... Es... Cashin happy, vamos Sí. a decirlo, ¿entendés? Pero dentro tuyo había una lucha interna. Sí, obvio. Porque me pasó una considerable cantidad sobre esa tarjeta. Ajá. Y después, o sea, en el momento que de vuelta probaste, Fue cuando me fui a hacer un tatuaje y me ofrecieron, te puedo pagar tanto y te voy a dar mercadería por tanto. Y ahí sí agarré. y eso Agarré. fue para venderlo o para consumo tuyo. No, para consumo. Nunca agarré para vender. Porque yo era mi único cliente. Todos mis consumos eran en mi casa. Ya. Y con la gente que consumía, yo le recibía a mi casa de repente, ¿entendés? Y entonces, de ese lado, o sea, siempre se me vio, vamos a decirle, Ok. ¿entendés? Ujú. Pero ya no me importaba prácticamente casi nada. Porque si a mí me faltaba algo, mi mamá me ayudaba. Ella estaba en el extranjero. Entonces, como que yo me metí eso en la cabeza, ¿entendés? Sí, si necesito Me dinero, puede faltar es para, qué sé yo. Si me falta el alquiler, me va a cubrir ella, porque... claro, no te va a desamparar. Y sí. Lastimosamente llegué a ese punto en donde tener esa mentalidad. Ya. Porque todo lo que yo generaba, ponerle que en un 80% es... En mi mente siempre era eso, el consumo, ¿entendés? Ok. Pero si me sobraba, comprábamos cosas. No era que compraba cosas y si me sobraba, consumía, Ya, ¿entendés? entiendo. ¿Cómo afectó a tu salud mental? O sea, ¿te sentías bien contigo mismo? ¿Entraste en depresión? Siempre le llevé bien, como se le dice, ¿verdad? Ujú. Es el famoso yo le controlo, ¿verdad? Es lo que uno piensa. Hasta que toca fondo, ¿verdad? ¿Cómo fue tu tocar fondo? Y con muchos problemas ya, o sea, ya yo ya no podía salir otra vez de eso, como aquella primera vez. Ya no me salían laburos. Si tatuaba era solamente para consumir y tatuaba de madrugada era a los muchachos otra vez, ¿entendés? A tus compañeros de consumo, no de vuelta. A la mayoría, sí. Y a veces de repente ya ni ganas tenía de tatuar. Ya no, no le agarraba el hilo al dibujar, ¿entendés? Claro, pero te empujaba las ganas que tenías de consumir. Y tatuaba porque era lo que más rápido me daba plata para poder consumir. No tenía que estar esperando una fecha X, ¿entendés? Ujú. Era lo que en el instante te da plata y te da de repente, depende del laburo, Sí. una cantidad buena. Ujú. Estaba en una situación en la que yo demasiado quería salir del consumo. Ajá. Yo me fui de mi casa y un amigo me recibió en su casa.
Estuve viviendo con él aproximadamente 4 meses. Dicho sea de paso, la mamá de este amigo es cristiana, ¿verdad? Tenía reglas que seguir en ese lugar, entonces no consumía como... O de repente dejé de consumir en, en grandes cantidades. Ya. Y porque no me podía ir así en la casa, tenía horarios. Empecé nuevamente a trabajar hasta que de ahí otra vez, cuando salí de la casa de este amigo y volví a la casa de mi familia, vamos a decirle, es, ya empecé otra vez a irme de a poco otra vez en todo eso. Ujú. Me quedé sin laburo nuevamente y encontré es, a través del dibujo un laburo con un señor. Me fui a pintarle el local y el señor alquilaba su vehículo para Vol. Ok. Entonces, esa gente me dio su confianza, ¿verdad? Me dio su confianza. Yo hablé con esa persona, me empezó a dar laburo también. Y le alquilaba el vehículo ahora. Por día le pagaba, estaba relativamente bien. Hasta que volví otra vez nuevamente a juntarme mucho con los muchachos. De repente yo salía a trabajar a eso de las 5 de la mañana y había días que yo amanecía hasta las 5 de la mañana, me iba a agarrar el vehículo y me iba de gira con los muchachos. No era más para hacer bol. No, ya tenía la plata, de repente como para pagarle el día, entonces cubría eso y Y salías. ya agarraba el auto y salía con eso. Qué fuerte. Hasta que llegó el punto que volví a frecuentar mucho hacia un barrio, ¿verdad? Donde siempre, donde siempre tuve gente con la que consumía mucho, ¿verdad? Que eran gente de la cancha y cosas así. Y un día me fui a agarrar el auto, llevé y nunca más apareció. O sea, no devolviste el auto. No devolví hasta un buen tiempo. Denunciaron. Sí, llegué a tener orden de captura y todo por... ¿Y qué hacías con el auto? Porque... Y me movía para con la trabajar. persona con la que consumía y de la que compraba. Pero ¿no? en ese tiempo, ¿cómo te solventabas? Y vivía en el casino prácticamente. Casino. Sí. Ahí agarré otro vicio más. Le agarré al casino. Y era mitad y mitad, tipo todo el combustible, ¿no? O sea, yo pongo tanto, el otro me da algo. ¿Y qué también te iba en el casino, por ejemplo? O sea, Y a veces bien, un par de veces bien, y varias veces mal. Como siempre. Sumaba más. La lógica del casino Claro. es así. Claro. ¿Cuál fue tu puerta de salida? ¿De hace 7 meses o 9 meses? 9 meses. 9. Que yo llegué a un punto que dejé de verle a mi hijo porque tenía vergüenza de que él me vea así. No del lado de que él sabe esto, ¿verdad? Claro. Pero yo estaba muy flaco. Esto se me hundía. Porque ya no comía, no dormía, tenía ojeras enormes. Ujú. Y ya iban como 3 a 4 meses que no sabía nada de él. Y la mamá tampoco te buscaba para... Sí, pero se comunicaba con mi mamá. O sea, estaban todos preocupados porque tampoco mi mamá sabía nada de mí. Mi mamá estando en España, ¿verdad? Sí. Los que de repente me veían eran mi hermano y mi padrastro. Pero me veían
dormidos de repente, porque yo llegaba a mi casa, o sea, que a la casa de ellos, y me dormía 2 días. Y así ni bien me levantaba, me preparaba y ya me iba otra vez. Ya era de vuelta al consumo. Sí. ¿Buscaste Y ayuda en algún momento? sentí que nadie iba a querer ayudarme por cómo me movía ya en ese entonces. Sentí que le fallé a demasiadas personas. Primero, luego a mi hijo, ¿verdad? A mi mamá. Es, ya no me, ya no tenía una buena relación con mi padrastro. Es, con el único que hablaba era con mi hermano, pero era cuando yo me sentía mal. Y llegué un día a decirle a pedirle por favor que nunca él deje de ver a mi hijo, que, que le pida perdón a mi mamá, que le dije que él iba a ser la persona que mamá quería que de repente yo llegue a ser, que nunca él sea así como yo, que siempre se agarre de cómo yo estaba para nunca cometer el mismo error. Le dije que por favor nunca le deje a mi hijo de lado, es su único sobrino. Él es mi único hermano también. Tipo despidiéndome, ¿entendés? Ujú. Porque le dije, yo ya no sirvo para nada. Yo ya estoy así y quién sabe hasta cuándo, ¿entendés? Pero no era planeando algo. Se me cruzaba por la cabeza bastante. Tenía esas ganas de desaparecer, sea como sea, de la forma que sea. ¿Esos pensamientos te dan en el momento en que estás en consumo o ya al finalizar cuando ya no hay? No, llegué a tener esos pensamientos ya consumiendo y todo. Porque la mayor parte de mi vida en consumo nunca tuve ese tipo de mentalidad, ¿entendés? Porque siempre fue que si yo tenía problemas, si estaba en consumo, era todo full, todo chill, no pasaba nada, desaparecía un rato, ¿verdad? Y llegué al punto en que consumía y me hacía peor, ¿no? Sí, al consumir te sentías culpable de lo que Sí. estabas haciendo. Y me daba cuenta que ni consumiendo, ni sin consumir, se me iba eso, ¿entendés? No estabas bien de ninguna De ninguna forma. forma, de ninguna manera. ¿Cuál fue tu puerta de salida? ¿A quién recurriste? ¿Cristianismo? Llegué ¿Psicología? a ir a la casa un día y le dije a mi hermano que le quería hablar y le dije que necesitaba que él me ayude porque que yo me di cuenta que ya no, yo solo ya no iba a dejar. Ya dejé 2 veces solo, nunca dejé del todo, también de repente, pero esta vez ya no, ni por más ganas que tenía, ya no dejaba. Ya me costaba demasiado ya. Ujú. Ya el, el estar despierto para mí era tener que estar consumiendo, ¿entendés? Y, y me costaba, me costaba. Me costaba estar en mi casa. Porque Él me dijo, era todo, o sea, todo se relacionaba con consumo. Estar en tu casa, estar despierto. estar en casa me hacía sentir incómodo. Ok. No estaba tranquilo. Así como te dije, llegué a estar más de 15 días, ¿verdad?, en consumo. Y estando en casa, lo que aguantaba es de un lunes a jueves o un lunes a viernes. Y después ya me tenía que dar una escapada para poder Ya. estar De vuelta. de vuelta en eso. Era el máximo de tiempo que podía estar así. Y ¿Cuánto fue la cantidad más grande que llegaste a consumir? es-
Llegué a consumir yo solo más de 40 gramos de cocaína. 40 gramos de cocaína. Sí. En un lapso de... 4 o 5 días. Yo me iba a ir a un centro en Itacurubí, ¿verdad? Pero ellos tenían un requerimiento que era que yo esté 20 días fuera del consumo. Solo, voluntario. Yo tenía que estar limpio 20 días. Y a los 20 días recién ellos te recibían en el lugar. Ok. Pero no podía, así como te dije, no podía. No dormía. Me quedaba dormido y 1 hora y al despertarme ya no tenía sueño. Y así estaba hasta que llegaba el fin de semana y volvía a consumir. Y llegó un día, era el cumpleaños de mi abuela que está en España. Y yo no sabía cómo felicitarle porque me imaginaba que ella iba a hacer algo, ¿verdad? Ujú. Y como yo viví con ella un poco más de 6 años, yo me crié con ella. Yo sabía que también a ella le decepcioné, ¿verdad? O sea, yo sentía toda esa carga sobre mí, ¿verdad? Y no sabía cómo escribirle, le quería felicitar. Le escribí y me dijo que ella sabía todo. Me dijo que le ponía, por un lado, contenta saber que yo quería salir de eso. Y me comentó ella ahí que ella ya estaba viendo también lugares y que le comentaron de un lugar que ella iba a hacer el contacto nuevamente con ellos si es que yo quería ir ahí a ese lugar. Y me dijo, no sé si vas a estar de acuerdo porque es un lugar cristiano, me dijo. No sé si vos, eh, ¿qué opinas de eso? Si querés algo así o no querés algo así. Y ahí le dije que a mí no me importaba el lugar donde me iba. O sea, yo estaba enfocado en que me iba a ir a Itacurubí Sí. de alguna forma. Pero que yo ya necesitaba salir de eso. Yo ya no quería más esperar esos 20 días. Y le dije que el primer lugar que salga que yo me iba a ir. Y eso fue un viernes. Hizo el contacto ella con la gente. Y el sábado me avisa y me dice que el lunes es la señora, una pastora, ¿verdad? Me iba a esperar en su domicilio para hacerme una entrevista, ¿verdad? Y me dijo, prepara todas tus cosas, que si te parece bien, si te gusta, si estás de acuerdo, te podés quedar, me dijo. Ya directamente, Sí. sin un plazo de tiempo. Yo no hablé de tiempo cuando eso. Sí me fui con una mentalidad de que supuestamente iba a estar 6 meses porque así era el plan del otro lugar. Ok. Y me fui, me recibió el lunes la señora, que aprovechando este espacio también quiero agradecerle, ¿verdad? Adelante, Muchísimo. adelante. Hasta hoy en día me ayudan. Hasta hoy en día están pendientes de mí. Y llegué al ¿Quieres decir lugar. su nombre? Sí, quiero mencionar el lugar y todo. Ujú. Llegué al lugar, me entrevistaron, creo que ni duré ni 10 minutos hablando con la señora, con la pastora Cristina Costa, ¿verdad? Y me dijo, ¿y vos querés dejar? Y le dije que sí. Y me preguntó, ¿te querés quedar? Le dije que sí. Y me llevaron al lugar. Punto. Entré, es un lugar, o sea, es un retiro espiritual, más que nada. No es una casa de rehabilitación. Ya. Es un retiro espiritual en donde ellos, a través de la palabra, Ujú. a través de la enseñanza de la Biblia, ellos te hacen entender lo que vos en realidad vales, ¿entendés? Ok. Porque vos llegás a un punto en donde sentís, como te dije, que ya le fallaste a todo, que ya nadie te puede perdonar, Ujú. que gente que te quería te dejó de querer, que gente que te quería ayudar te iba a dejar de ayudar. Y uno entra ahí
y te hacen sentir bastante querido, la verdad. Volvés a recuperar todo lo que... Todo lo que perdés en Exactamente. cuanto a confianza emocional, en cuanto a confianza en todo sentido. En tu caso, entonces, a vos sí te sirvió mucho la espiritualidad para poder salir. Yo creo que es lo principal Ya. para una persona, agarrarse de Dios para poder salir de todo esto. Porque uno si sale, como te había comentado, yo salí por mi propia fuerza, Ujú. pero nunca tuve algo que en realidad me sostenga, ¿entendés? Porque yo te puedo decir que un hijo lastimosamente no te cambia. Lastimosamente la familia no te cambia. Porque tu familia te va a querer mm, inmensamente, pero si vos no querés, Claro. no. Y si tus cimientos son débiles, también igual vas a caer. Tus cimientos Sí, espirituales. porque estando así, vos te agarras de todo para consumir, ¿entendés? Ya. Cualquier pelea es consumo. Cualquier excusa es suficiente para Sí, volver al consumo. cualquier, en mi caso al menos, qué sé yo, cualquier aguja perdida de tatuaje para mí era motivo de enojarme y querer consumir, ¿entendés? Y ellos me hicieron conocer nuevamente de la palabra, Ok. porque yo de criatura me iba a una iglesia cristiana con un tío. Ujú. Y después de 14 años volví a pisar una iglesia. Y fue para bien de vuelta. Fue para bien. Qué gusto. Me qué ayudó bueno. bastante. Hoy en día sigo en eso. En realidad, por ejemplo, hoy hace una semana que salí del lugar. Hoy hace una semana que saliste del retiro. El miércoles pasado salí del... ¿Y cómo te sentís? Y la verdad que bastante decidido, más Y hay, que... hay un tema también, discúlpame que Sí, te interrumpa, porque ahora mismo vos saliste, pero estás de vuelta en el entorno que te hacía mal anteriormente. cerca, o sea, estoy cerca del barrio en donde concurría. Pero es así como me viste llegar hoy. Ujú. Mi hijo es mi escudo. Sí, No salgo sin él. Es, y trato siempre de estar en contacto con los que eran mis líderes en ese lugar, en el campamento. y ahí tratando de dejar un poquito más de lado las amistades que en realidad En realidad ya no hablo con nadie. ya no hablas con Ya no ninguno. hablo con nadie. Las personas que saben que yo estoy afuera son la mamá de mi hijo, mi mamá, mi hermano, mi padrastro, mis tíos y dos amigos que son amigos de toda la vida. Ok. Después de lo que era la barra, de lo que era la gente con la que me iba al casino, que conocí en el casino, no saben que, creo que ni saben que me interné algunos y mucho menos que salí. Y tampoco es un rencor sobre ellos, es más por quererte a vos mismo que decidís alejarte de algunas personas. Sí, porque uno de balde se va a ir a tentarse nuevamente. Así mismo. Lucas, Porque, perdón. porque si vos no querés volver atrás, no tenés que volver a los lugares donde estuviste. Claro, ok. Si no querés volver para atrás, no tenés que volver a pisar lo mismo que pisaste anteriormente. Y lo ideal sería. Si de repente tengo añoranzas a muchas personas, hoy en día mm, es, me hacen sentir mal la forma en que ellos de repente están o pueden seguir estando o qué sé yo. Y justamente eso O te iba, estaban, ¿entendés? justamente eso te iba a preguntar ahora, antes de finalizar. ¿Cómo están tus amigos? Y la verdad que no sé. No sabes si ellos continúan, no sabes si ellos no lograron salir de eso. No.
según yo creo, seguro siguen en lo mismo. Porque tenés que querer demasiado y tenés que tocar fondo para poder salir. ¿Algún mensaje para las personas que están escuchando este capítulo? Que la gente que en realidad te quiere, que es la familia, y demasiado pocos amigos, por eso digo la familia, ¿verdad? Más que nada. Ellos están esperando que vos te acerques a querer cambiar. Ellos, sean o no sean religiosos, sean de la religión que sean, yo estoy seguro que siempre van a estar pidiéndole a Dios que vos dejes eso. Que estés bien. Que estés bien, que algún día quieras salir de eso. Yo me enteré que mi mamá, mis tías, como dicen ellos, rezaban por mí, ¿verdad? Que yo pueda salir de eso, que yo pueda buscar ayuda. Y está en uno mismo, ¿verdad? Hay lugares que te ayudan. Este lugar en donde yo estuve es uno de esos. Es un muy buen lugar como para ir a enfocarte, a encontrarte otra vez y a agarrarte de algo, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Para poder salir. Lucas, un gusto tenerte acá. Me gustó muchísimo tu historia. Espero que este capítulo le sirva a muchísima gente porque, mira, los capítulos que hablan de adicciones por lo general son muy comentados por personas que también caminan el mismo trayecto y no saben cómo salir. Sí. Ahora vos, de tu lado, le estás ofreciendo el camino que a vos te sirvió, que era de vuelta el nombre de la persona. Es Cristina Acosta. La pastora sí. Cristina Acosta. Bueno, está perfecto. Si tenés el número me pasas después y ponemos por acá también para que la gente se comunique con ella. Lucas. El lugar, te digo, se llama Campamento Bautista. Campamento Bautista. Hay Vida en Jesús, se llama la iglesia. Perfecto. Está en Villa Madrid, limpio. Me pasas todo eso, te vamos a poner todo en pantalla. Genial. Lucas, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. A las personas que estaban viendo, escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Los esperamos en la próxima historia.